Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esla y Alil, una pareja que en su momento fue el centro de todas las miradas, ahora protagonizan una historia que ha dejado a todos sin palabras. Esla ha devuelto el regalo de Alil con una nota que decía, Arkik Biran Lam Yok. ¿Qué pasó realmente entre ellos? La historia que ha sacudido a la farándula comenzó hace unas semanas, cuando comenzaron a circular rumores sobre una crisis entre la cantante Esla Genolu y el actor Alil Ibrahim Ceylan. Aunque ambos evitaban hablar al respecto, las pistas eran claras: menos interacciones en redes sociales, ausencia en eventos conjuntos y, lo que fue más notorio, el silencio en sus aniversarios. Sin embargo, lo que realmente confirmó los rumores fue el gesto inesperado de Esla. Según fuentes cercanas, Alil le había regalado a Esla una pulsera diseñada especialmente para ella, con un grabado que decía, Sonsusa de Xeninle, contigo para siempre. El valor sentimental de este obsequio era incalculable, ya que había sido entregado durante un viaje que ambos hicieron a Capadocia, lugar donde sellaron su amor por primera vez. Pero esa pulsera regresó. Esla la envió de vuelta a Alil acompañada de una nota breve pero contundente, Arkik Biran Lam Yok. Una amiga cercana de la cantante, que prefirió mantenerse en el anonimato, reveló, Esla está muy decepcionada. Ella entregó todo por esa relación. Nunca esperó sentirse tan ignorada por alguien que decía amarla. Al parecer, Alil habría priorizado su carrera y compromisos laborales, dejando a Esla en un segundo plano. Alil, por su parte, no ha dado declaraciones oficiales, pero sí publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se le ve mirando al horizonte con la canción de fondo, Jansk Symphonisi, la Sinfonía de la Soledad. Un gesto que muchos interpretaron como una respuesta silenciosa a lo sucedido. Los fans, como era de esperarse, se dividieron. Mientras algunos apoyan a Esla por tomar una decisión firme y proteger sus sentimientos, otros aún esperan una reconciliación. No pueden terminar así, su historia es demasiado bonita para acabarse de esta forma, comentó una seguidora en redes sociales. Esla, en su último concierto en Estambul, lanzó una frase que dejó a todos en silencio: hay regalos que pesan más que el corazón. Aunque no mencionó nombres, el mensaje fue claro y directo. El público respondió con un aplauso cerrado, mostrando su apoyo incondicional. Una situación que claramente ha dejado huella en ambos. Alil fue visto recientemente saliendo de un restaurante con un semblante serio y evitando preguntas de la prensa. Al ser consultado por un reportero sobre el regalo devuelto, solo dijo, algunas decisiones duelen, pero se respetan. Desde entonces, los movimientos de ambos han sido objeto de especulación constante. Los medios no han dejado de intentar desentrañar qué fue lo que realmente llevó al colapso de una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo turco. Una fuente cercana a la producción del último proyecto de Alil comentó que el actor ha estado más reservado de lo habitual. Ha cumplido con todas sus obligaciones, pero se nota que algo lo tiene afectado. Está más callado, casi no socializa y siempre lleva su teléfono consigo, como si esperara un mensaje que no llega, confesó alguien del equipo técnico bajo condición de anonimato. Mientras tanto, Esla parece haberse volcado completamente en su música. En sus redes sociales ha compartido fragmentos de nuevas canciones, muchas de ellas con letras que hablan de pérdida, independencia y redescubrimiento personal. En una de sus publicaciones más recientes, escribió, a veces el silencio es más fuerte que cualquier grito. Estoy aprendiendo a escucharme. Los comentarios se llenaron de mensajes de apoyo, algunos con el hashtag #Esla, Esla tiene razón. El manager de Esla emitió un breve comunicado pidiendo respeto por la privacidad de la artista. Ella está pasando por un momento delicado, pero sigue comprometida con sus fans y sus proyectos musicales.
Les pedimos comprensión y apoyo sin especulaciones innecesarias. Lo cierto es que, más allá del revuelo mediático, esta historia ha tocado una fibra sensible en el público. Muchos se sienten identificados con la idea de amar profundamente y aún así tener que dejar ir. Psicólogos y terapeutas de pareja incluso han comenzado a utilizar este caso como ejemplo en entrevistas y charlas sobre relaciones, comunicación y autoestima. El periodista cultural MBKL expresó en una columna reciente: lo que vemos con Sly y Alil no es simplemente una ruptura. Es el reflejo de cómo los sueños compartidos pueden desmoronarse cuando no hay equilibrio. El amor necesita tiempo, atención y reciprocidad. Sin eso, hasta el regalo más hermoso pierde sentido. Por otro lado, algunos internautas no han tardado en teorizar que todo podría tratarse de una estrategia publicitaria previa al lanzamiento de un nuevo álbum o proyecto conjunto. Sin embargo, aquellos que conocen a la pareja de cerca desmienten esta idea rotundamente. Ellos no necesitan montar un escándalo para tener visibilidad. Si esto ha salido a la luz es porque algo realmente importante se ha roto entre ellos, afirma una amiga en común. Recientemente, Alil fue fotografiado saliendo de un estudio de grabación. Aunque intentó evitar a los fotógrafos, no pasó desapercibido el hecho de que llevaba la misma chaqueta que usó durante aquel viaje a Capadocia. Un gesto que para algunos simboliza nostalgia, para otros, un mensaje encubierto hacia Sla. Mientras tanto, en un programa matutino de variedades, se filtró que Sla estaría considerando una colaboración con un artista español, lo cual marcaría un nuevo rumbo en su carrera musical. Está abierta a nuevos horizontes, quiere reinventarse, dijeron en el panel. En una entrevista radial, una ex colaboradora de Sla expresó: ella ha amado con el alma. No me sorprende que haya sido tan clara en cortar por lo sano. Es valiente, aunque duela. Por su parte, Alil publicó esta semana una foto en blanco y negro con el texto: hay palabras que no se dicen, pero se sienten para siempre. Los seguidores no tardaron en relacionarlo con su relación fallida, comentando frases como aún la amas o lucha por ella. Sin embargo, el tiempo sigue su curso y los caminos de Sly y Alil parecen alejarse cada día un poco más. Mientras uno busca consuelo en los recuerdos, la otra intenta reconstruirse desde el arte. Lo que empezó como un romance inspirador, hoy se transforma en una historia de aprendizaje y resiliencia. Quizás en un futuro sus caminos vuelvan a cruzarse, pero por ahora, lo único cierto es que ambos están tratando de encontrar su lugar en un mundo que ya no comparten. Y recuerden, si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.